mayor formación de la Argentina, egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de New Haven en Connecticut, en Estados Unidos, ganadora de varios Martín Fierro, de varios premios Setter, de Conex, autora de 3 libros, el último sobre los Bon, y una de las periodistas más criticadas por Javier Milei. Hoy estamos en un día en el que estamos preocupándonos por aquellas críticas del periodista del presidente de varios periodistas. Acabamos de entrevistar a Fabián Doma, que es el único que tiene 2 juicios iniciados por Milei, pero en el caso de Mario O'Donnell, sus críticas vienen casi prácticamente del primer día que asumió. Creo que en el primer viaje que hizo a su regreso, la discusión era si había tomado un helicóptero o había tomado un auto. Muy buenos días, María O'Donnell. Jorge Fontevecchia te saluda. Nos gustaría una reflexión tuya general de a qué atribuís este ataque del presidente a los periodistas, si le ves alguna lógica o algún sentido. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Solo no soy egresada del Nacional Buenos Aires, pues mis hijas que sí son, si no me van a retar si te lo dejo pasar, así que no. A ver, vos sabés que a mí me resulta un poco desconcertante. Me resulta desconcertante también la escalada. Esta idea, viste que últimamente viene diciendo Milei, los voy a hacer desfilar a todos por tribunales, ¿no? Y ha convertido, a mí no me querelló, me insulta, pero no me querella, porque además yo me insultó, en realidad me insultó Oría, su director de audiovisuales, y él lo retuiteó con la cosa de las mandrilas y todas estas cosas que ya sabemos que hace, con vos también, Jorge, por supuesto, pero digamos, yo creo que la novedad de todo esto, de lo último que ha estado pasando, es el hecho de que él vaya a tribunales, a pesar de que le ha ido mal en tribunales, porque le han dicho una y otra vez que, o por lo menos en los primeros casos que presentó, le han desestimado las denuncias a Milei. Entonces vos ahí estás tratando de encontrar una explicación racional. El señor hace algo para tener éxito en eso, y el éxito sería de que se condene a los periodistas. Otra hipótesis es que en realidad solo ese éxito, el éxito solo se consuma con el hecho de decir que hace juicio, independientemente del resultado final. De hecho, Doman menciona que el juicio que le hace a él y a varios otros periodistas en el 2021 lleva 4 años sin que se haya movido 1 milímetro. Es decir, quizás haya algo del orden de lo declamativo, ¿no? De decirles hice juicio, y con el solo hecho de decirle le hice juicio, después nadie se acuerda cómo termina el juicio. Puede ser, ¿vos sabés, Jorge? Perdona si te lo pregunto al aire. Me estaba preguntando el otro día en qué quedó tu juicio, porque al revés solo le hizo un juicio a la Nata y no, sí, avanza. ¿Y el tuyo es por? Nosotros tenemos varios juicios con él. Uno que tiene que ver casualmente con calumnias. La Nata lo hizo la Nata hizo por calumnias, yo por injurias. Nuestros abogados consideraban que no era calumnias, sino injurias, pero a los fines es exactamente lo mismo. Exacto, o sea, la diferencia es acusarte de un delito o acusarte de algo que afecte tu honor. Estuvo en primera instancia, un juez lo desestimó, fue a la Cámara fue muy dura con el juez, cambió el juez y dijo que había motivos para seguir adelante. El abogado del presidente apeló hasta no solamente la Cámara, sino fue a Casación le dio la razón, volvió otra vez a Cámara no le dio la razón a Casación, y el juez encontró un nuevo insulto para iniciar un nuevo juicio. Y ahí está mi experiencia en ese sentido. Es que duran 4 o 5 años. Mi experiencia en ese sentido es que se va a tener que disculpar o va a tener una condena que obviamente es del orden de lo simbólico, no implica nada así, ya no hay más condena de prisión por calumnias e injurias. El otro juicio que a lo mejor vos también tenés en mente es más que un juicio, una denuncia por incitar al odio. Es decir, ahí es un caso de delito de acción pública. Lo que vos podés hacer es denunciar, el fiscal tiene que avanzar, el fiscal pidió todas las cantidades de creo que lo pidió incluso al ENACOM, la cantidad de insultos y de amenazas que el presidente ha proferido, y más tarde o más temprano va a terminar enfrentando un problema. En ese caso sí es distinto, porque se trata de penal. O sea, si vos hay 2 leyes diferentes que penan la promoción del odio, y en ese caso, si hubiera una condena, sí le quedaría seguramente una condena, ponerle de 1 año a cumplir, pero es un antecedente que en algún momento le va a quedar.
No, yo creo que la justicia, yo por el contrario, creo que la justicia es un lugar donde dirimir estas situaciones, y me parece que la palabra hay que darle valor, ¿no? Ahora, lo que él hace respecto del juicio que él realiza, bueno, ahí es distinto, porque claramente no se trata de nada que pueda ser judiciable en el sentido. Creo que el único objetivo que él tiene en los juicios que les hace los periodistas es decir, les hice juicio y nada más. Fíjate que incluso aquel de 2021, María, con la aclaración de varios de ellos, el juicio dio por terminado, con una simple aclaración. Bueno, yo no quise decir que el presidente fuera equivalente a Hitler, ponerle, o algo por el estilo, ¿no? Sí. Pero bueno, el tema es así, en 18 meses de gobierno no hizo juicio nunca a nadie, el último mes le hizo a 8. Evidentemente algo indica, más allá de quiénes son las personas, que haya hecho juicios a 8 periodistas todos juntos. Y en el caso de periodistas con los que más conflicto tiene, no le hace juicio. Bueno, claro, es una cosa muy desconcertante, porque bueno, ha sido últimamente especialmente insultante, ¿no? Con Joaquín Morales Solá también, y la cantidad, yo me quedé muy sorprendida en su última aparición en lo de Tronco, porque me senté, yo me siento a escucharlo habitualmente, como lo tomo como parte de mi trabajo, y bueno, un poco esta cosa de reparar en lo que dice, ¿no? Y prestarle atención seriamente, la cantidad de veces que dijo mierda, la cantidad de insultos y la cantidad de palabrotas, y la razón por la cual me insultó a mí la última vez, en realidad a mí me dijo mandrila, pero retuiteó varios insultos que me decía estúpida, tarada y no sé qué otras cosas, Oría, que es un funcionario público, tenía que ver con que yo lo que planteaba era, no hagamos de cuenta que no pasa, esto que pasa, pasa, y a mí me pienso en nuestros colegas también, mucho, Jorge, porque que nosotros naturalizarlo, pues es que ese día yo me había puesto a escucharlo previamente, era cuando fue a La Plata a inaugurar la campaña de los libertarios en La Plata, y me había puesto a escucharlo porque lo busqué en los canales de aire, no estaba, entonces me puse a escuchar por YouTube. Cuando termino de escucharlo por YouTube, le había dicho burro eunuco a Kicillof, entre otras cuestiones, y entonces pongo los canales para ver cómo cómo abordaban eso, y era muy duro con Kicillof, ¿entendés? Como unos zócalos que no decían lo que realmente había pasado, era un presidente que había insultado a alguien, no era una persona que había sido duro en términos como habitualmente usamos los periodistas. Sí, conceptualmente, ¿no? Duro, exactamente, no era claro, caso. Como una idea abstracta de qué es ser duro, ¿no? Entonces, y lo mismo cuando dijo 8 o 9 veces mierda, decís, bueno, el señor presidente se acaba de dirigir a un periodista como Joaquín Morales Solá diciéndole que es una mierda humana. Entonces, bueno, tomaba el concepto de Siri Hurwitz, ¿viste? La ensayista norteamericana, que en un texto que seguramente leíste en el New York Times, dice, no hagamos sane washing, ¿no? No hagamos... por no citar textualmente aquello que se dice, es una forma de como traducirlo a un lenguaje aceptable. Entonces, si yo no lo cito textualmente, estoy usando palabras aceptables para describir aquello que se dijo, como si aquello que se dijo no se hubiese dicho finalmente, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo he hecho correctamente, para decirlo de alguna manera. Claro, acá ¿no? Te quieren preguntar a Alejandro Gomel y Elisa Peca. Y está esto, ¿qué tal, María? Buen día. Está esto de lo que gente que está cerca del presidente que te dicen, bueno, vos viste que Javier es así. Y con eso está exceptuado de todo lo que pasa, ¿no? De todo lo que dice. Con el, bueno, Javier es así, sabemos cómo ya es. Ahora, bueno, pero yo no, ¿sabes qué? Lo primero que le preguntaría, si fuese alguno de los periodistas de los comunicadores que le hablan habitualmente, que le dicen, ¿y por qué critica a los periodistas? ¿Por qué los insulta? ¿Y qué quiere decir cuando habla de mandriles? A mí me interesa muchísimo que alguien le pregunte, porque es probablemente lo que el calificativo, la descripción que él más le atribuye a opositores, economistas y periodistas por igual. Con lo cual a mí me interesa que el presidente se explaye y que explique qué quiere decir cuando habla de mandriles. Sí. Es simple. Sí, tiene con el tema sexual y anal tiene algo muy especial, ¿no? Pero ¿hay algo en esto, en los juicios, en los insultos, en la manera de expresarse en redes, él y los suyos, de que parte de gobernar es infundir miedo? ¿Será por ahí? ¿Puede ser por ahí?
Yo no sé, a mí me parece, la verdad, porque hemos visto las cosas de, bueno, los debates en redes, las polarizaciones, las batallas culturales, pero a mí me parece que está por arriba incluso de eso. A ver, hay dos cosas, y lo hablaba el otro día con el corresponsal del New York Times, que sacó una nota a propósito de esto y que me consultó, que yo le decía, a mí me parece que está mucho más arriba que Trump. Yo no he escuchado nunca a Trump decirle mierda a un periodista en particular. Él puede decir que un medio determinado es una porquería, pero hablar de la manera en que habló Milei, yo no se lo he escuchado realmente. O sea, yo no sé si hay otro presidente, me lo pregunto, pero que yo tenga registro no, quizás se me perdió, pero yo no escuché a nadie hablar de esa manera. Y luego hay otra cosa que me empieza a preocupar bastante en esta escalada, que es este discurso de Alex Kaiser, el número 2 de la fundación, el chileno, de la idea de que hay parásitos mentales y que esto además, como si esto tuviese alguna base científica, donde hablan de un parásito que entra dentro del sistema nervioso y que genera que la gente, por ejemplo, se haga kirchnerista, o la idea de que los progres tienen mayor propensión a las enfermedades. Y empieza, y cuando habló el sábado en el Chaco, el presidente en la iglesia evangelista, habló de los parásitos mentales. Entonces empieza a ver simultáneamente o alterna entre los insultos y la idea de como una suerte de diagnóstico médico, donde atribuye, que es un discurso súper recontra peligroso, ¿no? La idea de una idea determinada a una enfermedad, una plaga o algo que además, digo, o sea, la idea de erradicar cosas ya ha tenido resultados muy nefastos. Y que son inferiores en todo caso, ¿no? Porque tiene un problema y es algo biológico y son inferiores. Es una enfermedad, claro, lo biológico tiene una solución de otra índole. Exactamente. No, y con una connotación religiosa además. ¿no? Sobre todo. María, yo quería preguntarte si esto no... También digo, la cuestión temporal a mí me preocupa. Esto digo, decir, bueno, aparecen 8 denuncias todas juntas, después de más de un año y medio que no las había hecho. Digo, si no tienen que ver también con una situación política más compleja, ¿no? Donde empiezan a haber algún tipo de problemas o en materia económica, también en cuestiones políticas. No, yo un poco volviendo también como al inicio de la charla, porque cuando Jorge me decía, bueno, es como atribuirle una racionalidad, ¿no? A partir de otra cosa que yo decía, a mí me cuesta creer que en cualquier circunstancia la racionalidad sea esta, ¿viste? Porque lo hemos visto subir el tono de sus enojos cuando le va bien o cuando le va mal, indistintamente. Yo no lo he visto. Me pregunto si llegara a tener dificultades realmente su gobierno, cómo puede llegar a reaccionar, pero este tipo de actitudes yo las he visto indistintamente, así como cuando cree mandriles, cuando siente que tiene cosas a favor o cuando siente que tiene cosas en contra. Me parece que ha sido siempre, no lo veo por ese lado yo, pero a la vez es cuando me cuesta muchísimo encontrarle una racionalidad a esto. E incluso, digo, hoy hablaba con Federico Aurelio, que es uno de los encuestadores que él más escucha y todo, y Federico Aurelio decía que el nivel de popularidad de Milei, que sigue siendo por arriba del 50%, que es muy alta y que es bastante estable, de aprobación, no de popularidad, tiene que ver con los fundamentos fundamentalmente de la estabilidad económica. O sea, no hay nada de estos atributos vinculados a los insultos, la desmesura y lo que él llama la batalla cultural, que aparezcan como factores de fidelización de su voto dentro de su electorado. Entonces, la verdad es que no lo termino de entender. A ver, podríamos hacer una conjetura del orden. Retomar lo de Caparrós el otro día, que pregunta por qué. La sociedad, eso es la sociedad. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Pero en el caso de él en particular, y me quiero sumar a la pregunta de Eli, quizás, como vos decís, si le va muy bien o si le va muy mal, reacciona de la misma manera. Yo tengo la misma tesis respecto de diciembre. Creo que si en octubre gana, o creo que si en octubre pierde, en cualquiera de los casos va a ser más altisonante, o en un caso porque perdió y en otro caso porque ganó. Pero lo que sí hay una correlación es en la altisonancia, que crece probablemente en los momentos de variación. Yo me acuerdo una de las tantas definiciones de felicidad que explicaba que felicidad es un cambio para mejor e infelicidad es un cambio para peor, y que dura minutos. Y el ejemplo que ponía era un vaso de agua en Auschwitz y la persona era feliz,
o el multimillonario bajó 2% las acciones y en ese momento es infeliz. Felicidad e infelicidad es cambio, no es un estado permanente. Entonces puede ser que probablemente tanto para el cambio de felicidad o infelicidad reaccione de esta manera. Pero alguna teoría tendremos que construir, María, porque nuestra tarea es explicar a la gente esto que pasa, qué significa, ¿no? Yo en el reportaje a Doman hace un ratito decía que Freud había construido toda su técnica diciendo que era la manera de explicar racionalmente lo irracional. O sea, hay que encontrar a lo irracional también alguna explicación, ¿no? A mí me parece, si querés, que me parece que es alguien que tiene dificultades muy serias con los límites, ¿no? Con los límites, lo cual es potencialmente, bueno, hay que ver, porque hasta ahora, digamos, dentro, más allá de que me parece que el ámbito donde más daño a la convivencia democrática ha generado Milei hasta ahora es del orden de los discursos, ¿no? Estas cosas del discurso de odio, los insultos y demás. Luego, digamos, dentro del esquema, cuando, designó jueces por decreto, pero cuando se lo voltearon finalmente, bueno, termina renunciando García Mansilla, veta y forma un bloque antiveto, en fin, dentro de un sistema tensionado, gobernando en minoría, con una herramienta muy fuerte que es el no hay plata, con lo cual, parte de una base donde negocio cero, y ha tenido, digamos, dentro del sistema, las facultades delegadas las van a usar hasta el último momento y qué sé yo, pero dentro del sistema es un sistema, hasta ahora el Poder Judicial no le ha puesto un solo límite, salvo un poquito a lo que tiene que ver, ¿no?, con el derecho a huelga y dar vuelta a algunos de los contenidos de algunos decretos, pero poquita cosa, muy poquito como Contralor hasta ahora el Poder Judicial dentro de todo esto, incluso lo que hablábamos al principio. Pero me parece que todo lo que es un límite que lo contradice tiene problemas muy serios para aceptarlos, tiene problemas muy, muy serios para lo que de alguna manera lo limita. Y me parece que la libertad de expresión, el trabajo de los periodistas, y a medida que vayan apareciendo lo que él llama la mentira, que no es, el acción-reacción, ¿no? En mi caso yo había dicho, por favor no insulte, y recibí un insulto, con lo cual no entiendo cuál fue la acción mía que pudo haber generado una reacción que iba exactamente en la dirección contraria respecto a lo que venía pidiendo, pero no importa, porque es un detalle, francamente. Pero lo que quiero decir, me parece que es alguien con serios problemas sobre los límites, y por eso me parece que, bueno, que en la medida en que enfrente más límites dentro de un sistema que es democrático, pero que a la vez es republicano y que tiene una división de poderes y demás, bueno, vamos a ver cómo reacciona, ¿no?, frente a esos límites. Respecto a la justicia, vale allí el concepto de defección estratégica, o sea, mi propia experiencia, María, que los jueces fallan en el último año del mandato o cuando ya no están al frente del Poder Ejecutivo, es decir, inevitablemente va a enfrentar en un futuro situaciones incómodas. No sé si Claudio Mornes quiere hacer una pregunta y te liberamos. Claudio, por favor. Dale. Hola María, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, quería aprovechar para preguntarte, por fuera de la tensión judicial, especialmente para colegas que ya han afrontado otros momentos de tensión judicial, en conflictos con el poder y con presidentes que muchas veces recurren a la justicia, pero quería preguntarte, ¿qué lectura haces de la otra violencia que se vive cotidianamente en las coberturas periodísticas, ¿no? O sea, una multiplicación cada vez mayor de, a veces, una naturalización de los cerrojos policiales, de la detención de colegas que van preparados especialmente en los alrededores del Congreso con máscaras para poder protegerse de lo que ya damos por seguro que es la multiplicación de la violencia en la cobertura callejera. En medio de esta discusión, ¿crees que corremos el riesgo de que se naturalice este nuevo nivel de violencia para poder ejercer el periodismo? Y sí, ya partimos de la base en la cual garantizar nuestro laburo ya no es algo en el sentido, por ejemplo, los palcos en el Congreso, como los colegas cuando vienen las asambleas legislativas o lo que fuese, ya no pueden estar en lugares de los cuales pueden hacer bien su trabajo, todas las limitaciones que se planean, que publicó, hay que ver ahora cuando haga el resultado, el análisis, las nuevas credenciales. Las nuevas acreditaciones en Casa Rosada, tal cual. Claro, ¿quiénes van a cumplir con los requisitos para hacer eso? Por supuesto, los fotorretratos
reporteros primordialmente lo que estás contando respecto de los operativos de Patricia Bullrich. Hay un montón, bueno, el cerrojo informativo, digo, Milei en su momento lo que hizo fue dar marcha atrás con partes muy significativas y relevantes, la ley de acceso a la información pública. El PRO en su momento se declaró indignado, después se olvidó rápido de esa indignación, pero tenemos restricciones de todo tipo para entrevistar. Yo he tenido varias circunstancias en las cuales funcionarios con los que había acordado notas después me llamaron para decirme que no podían salir conmigo. O sea, hay una prohibición de salir. Habrá muchos que no quieren porque prefieren la benevolencia de los que son cómplices, pero hay otros que por ahí tienen una lógica en la cual, bueno, o sea, cada tanto podrían conversar con nosotros y hay una instrucción expresa de la Casa de Gobierno de que no lo hagan. Entonces, bueno, hay una serie de circunstancias. Mira, justo el otro día, ahora que viene la serie de Menem, y que yo ya que tengo suficiente edad para esto, yo arrancaba a laburar en Página 12 en la época de Menem, en las coberturas, recién salía de la facultad. Y mira, Página 12 sacaba investigaciones en ese momento de que, bueno, que denuncias de coimas, acusaciones de narcotraficantes en el entorno del presidente, cosas muy serias. Y yo viajaba todos los fines de semana, porque como recién empezaba, era la que me tocaba hacerlo, a Anillaco cuando Menem iba a La Rioja, ¿no? En un momento. Jamás me dejaron afuera una cobertura, nunca me dejaron afuera una conferencia de prensa. Es más, digo, se preocupaba por mandarte comida a la mesa, te quiero decir, Menem, ¿entendés? Entonces, aún teniendo yo una cobertura para un diario como Página 2 en pleno denuncias contra el menemismo, yo podía trabajar tranquilamente y hacer mi trabajo al lado del presidente de la nación, Es cierto, me han tenido una cantidad de efectos criticables, pero en ese punto era todo lo contrario a lo que es Milei. María, no queremos quitarte más tiempo. Acá la producción por favor, me dice que tenés que pedirle, al contrario, a Wikipedia que cambien, que dice que vos estudiaste en el Colegio Nacional Buenos Aires. Yo voy a cambiar. Lo no, yo lo hice más que nada para que no se lo está clarísimo, está clarísimo. Y un beso a tus hijas. Y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Un beso. Chao. Gracias. Acabamos de hablar con María y vamos directo a 2 minutos.